Entre los 1000 secretos que guarda el barrio de la Merced, hay uno singularísimo: la presencia en este lugar, en este que fuera el convento de Jesús María, de una niña que era hija natural del rey de España, Felipe II, conocido como el Prudente. Nuestra leyenda urbana nos cuenta hoy esta extraña historia, enmarcada en la del convento de Jesús María, de las religiosas de la Limpia Concepción de Nuestra Señora. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Y estamos en este momento con el párroco del Templo de Jesús María, el padre Ismael Becerril. Muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros y hablar de este templo que fue en su época uno de los conventos y templos más afamados. Sobre todo surgen los conventos para atender a las hijas de los conquistadores. Y este va a surgir, se le va a llamar Fundación Real, por Felipe II, que tiene una hija fuera del matrimonio y la manda aquí a este templo. Felipe II contribuye con un fuerte caudal de dotes, se le llamaba en aquel entonces, para fundar este convento, y se le llama convento virreinal. En 1577 se reunieron dos personas, religiosos ambos y al mismo tiempo filántropos. Uno era Pedro Tomás de Denia. Él había tenido la idea de construir un convento que acogiera a las mujeres, hijas de conquistadores, que se quedaban desamparadas y que en su momento podían perderse. El otro era Gregorio de Pesquera. Uno y otro habían hecho una colecta, habían recogido 40,000 pesos, a veces del propio peculio. Gregorio de Pesquera había sido administrador del Colegio de Niñas y de la Casa de las Doncellas, y bueno, pues había puesto 4,300 pesos. Pedro Tomás de Denia había ido a las minas de Zacatecas, a las minas del estado de Hidalgo, o lo que hoy es el estado de Hidalgo, a las minas de lo que hoy es el estado de Guanajuato, y había logrado reunir el resto. El caso es que con una aportación inicial de 5,000 pesos y el resto para el mantenimiento, se había comprado una casona que estaba en lo que hoy es la avenida Hidalgo, en aquel entonces calle Tacuba, y posteriormente avenida de los Hombres Ilustres. Ahí estaba una casa que había sido de un hombre llamado Pedro Arias de Sotelo, que bueno, pues se fue acondicionando para que diera cabida a esta orden. Originalmente habían llegado 7 religiosas de la Orden de la Limpia Concepción de Nuestra Señora. ¿Cómo era la congregación de las concepcionistas? De hecho, ellas tenían una regla muy estricta. Eran de vida contemplativa, no salían. Si ustedes pudieron observar, había una celosía donde no se podía ver a las religiosas. El sacerdote iba y por un agujerito depositaba la comunión para ellas. Era renunciar al mundo. Era una regla muy estricta. De hecho, todas las comunidades religiosas son muy estrictas, tanto para la vida contemplativa como para la vida activa. Fundado el convento en el año de 1578 bajo la advocación de Jesús María y con las reglas de la Orden de las Hermanas de la Limpia Concepción de Nuestra Señora. Finalmente había la posibilidad, la Archicofradía de la Santa Veracruz les había dado asilo para que tuvieran, la posibilidad de entrar a la iglesia, de orar y al mismo tiempo de hacer ceremonias de carácter religioso. Esta casona tenía una huerta y estaba exactamente junto a la iglesia que todavía está vigente de la Santa Veracruz. Ahí estaban las 7 religiosas en un ambiente de tranquilidad, estaban lejos de la traza, pero finalmente, bueno, pues había la posibilidad de hacer una vida ascética. El caso es que en aquel momento el arzobispo Pedro Moya de Contreras, que había dado la bendición para el convento, había llamado a Pedro Tomás de Denia, uno de los bienhechores del convento, y le había dado una misión
misión secreta para ir a España. La idea era llevarle un pergamino al propio rey Felipe II, conocido como el Prudente, y entregárselo en propia mano. La misión no era fácil. Denia llegó a Madrid, empezó a hacer algunas gestiones, ni sobornos, ni en un momento dado amigos, en fin, influencias lograron que lo recibiera el rey de España. Finalmente, después de muchos meses, él alcanzó al rey en una visita que había hecho a Lisboa. Él se fue a caballo y alcanzó a la comitiva en un escenario en que el rey de España peleaba el trono de Portugal. Ahí había hablado con él en secreto, el rey lo había llevado al palacio, había regresado con él al Palacio de Madrid y ahí cerraron ventanas, cerraron puertas para que este monarca abriera el pergamino. El pergamino hablaba de la existencia de una niña que había sido hija natural de él y que estaba bajo la custodia de Pedro Moya de Contreras, hermano justamente de la mujer que había sido burlada por el monarca. La intención es que la niña se acogiera justamente a las paredes del convento y entonces el monarca, bueno, pues en previsión de alguna situación que lo pusiera en medio de un escándalo, decidió darle al convento una renta de 3,000 ducados al año durante 20 años. A partir de ahí, bueno, pues habría la posibilidad de que el convento no solamente fuera uno de los más ricos, sino uno de los que tendría menos, digamos, menos disciplina férrea en todo lo que era la Nueva España. ¿Y cómo era su atuendo? Porque también era muy... Cada convento, cada congregación tenía un atuendo muy particular. Es blanco, era blanco con su escapulario blanco y la capa azul, que son de la Inmaculada, concepcionistas de la Inmaculada Concepción. ¿Qué se dedicaban en el día a día a hacer estas monjas? La mayoría de las comunidades que se dedican a la vida contemplativa, hay unos ritos de oración que tenemos que hacer los sacerdotes o los religiosos, que se llaman laudes, vísperas, tercia, nona, sexta, el rosario y luego aparte de hacer el rompope o galletas o hacer ornamentos también. Ornamentos, me imagino que bordaban. Bordaban anteriormente, sí. Cuando regresó a la Nueva España, Pedro Tomás de Denia, en el año de 1581, se encontró con una terrible sorpresa. Resulta que las religiosas se habían cambiado del barrio de la Mariscala, donde estaba ubicado el convento, hacia el barrio de Tomatlán, es decir, lo que hoy es la zona de la Merced. El caso es que, bueno, pues la exposición de motivos de las religiosas hablaba de que el lugar estaba muy alejado, que no iban feligreses y que tampoco tenían posibilidad de recoger limosnas. Al mismo tiempo el lugar era húmedo y estaban expuestas a la curiosidad pública de los pocos paseantes que llegaban al lugar. Se habían cambiado a un lugar donde había un terreno de 14,000 varas cuadradas que tenía suficiente agua porque ahí pasaba la sequía real, es decir, lo que hoy es la calle de Corregidora y que alguna vez se abrió al público justamente con la idea de revivir aquello. Ahí estaba también otros afluentes que venían de lo que después sería la calle de la Academia, había otro afluente de lo que después sería la calle de Guatemala, en fin, un terreno impresionante. Ahí habían encontrado una casona, se había acondicionado, pero bueno, pues todo esto había costado 40,000 pesos, justamente lo que habían acumulado a lo largo de estos 3 años. El caso es que además el señor de Denia se encontró con que las religiosas habían relajado la disciplina. Algunas de ellas usaban pulseras, otras usaban anillos, otras, bueno, pues tenían toda una situación en donde, bueno, pues el convento tenía más lujos de los que debiera. Además, había una gran cantidad de mujeres al servicio de las religiosas. Por lo pronto, bueno, pues ahí llegaría esta niña que a los 2 años había llegado a la Nueva España de la mano de su tío, Pedro Moya de Contreras, y ahí se alojaría hasta los 17 años en que finalmente murió, después de serle declarada esquizofrenia. Dicen que murió de tristeza. De
las esculturas que tenemos aquí, de las imágenes que tenemos aquí, ¿cuáles son las más adoradas? Las más antiguas, vamos a empezar por ellas, es la Divina Providencia, San José, que está en la parte derecha, Sagrado Corazón y el Señor de la Humildad. Como también tenemos acá la Virgen de la Soledad con Jesús en su urna, ¿verdad? Claro que el sí. Santo Entierro. Posteriormente, mi antecesor, el Padre Miguel Ángel Soto, él trajo la devoción del Señor del Amor, que se encuentra ahí en aquella esquina. ¿Del que es el- amor? sí, del amor, que se celebra el 14 de febrero. Es el Jesús joven que te ofrece el Espíritu Santo, que es la vida. La presencia de la niña, llamada Micaela de los Ángeles, había relajado más todavía la disciplina del convento. De pronto aparecían, pues brocados de Damasco, de pronto aparecían sedas que venían de otras partes del oriente y de pronto aparecían también una serie de terciopelos provenientes de Venecia. Ahí estaba el lujo al extremo de que las monjas comían en platos de plata o bien de oro y desde luego la niña, el momento en que la atendían las mujeres, le hacían una reverencia, había una gran cantidad de mujeres al servicio que a veces realizaban las oraciones que le correspondían a las propias religiosas. De pronto estas mujeres salían al mercado, abrían de par en par la puerta del portón y entonces la curiosidad pública se asomaba a la pequeña huerta que tenía el convento y ahí se veía a una niña absolutamente abstraída que estaba sentada en una mecedora cubierta de terciopelo y que, pues no había forma de hacerla reír. A veces las religiosas le hacían grasejos, a veces se presentaban farsas al interior del convento, a veces también, pues las novicias le hacían juegos o la invitaban a jugar. No había forma de que la niña tuviera un momento una sonrisa en los labios. La melancolía se reflejaba más en su cara absolutamente blanca, en su pelo absolutamente rubio y desde luego en sus ojos totalmente apagados. El doctor José María Marroquí cuenta que en alguna ocasión hubo un asesinato de una religiosa del convento de Jesús María, justamente a la vera de la envidia, de la codicia que se había despertado por el relajamiento de la disciplina. Se habla también de que en este convento estaría la propia Sor Juana Inés de la Cruz. En realidad no hay forma de comprobar eso. En realidad lo que hubo sí fue una religiosa de nombre Inés de la Cruz. Ella en algún momento dado tomó las riendas del convento, tomó la administración y entonces decidió emprender una cruzada para regresar a los orígenes. Ella prohibió que se abriera el portón, ella hizo una limpia para impedir que las religiosas tuvieran tantas mujeres a su servicio y en algún momento dado empezó un ambiente de austeridad. El convento florecería hasta el año de 1861. En unos 10 años previos había tenido ya la posibilidad de 62 casas, habían vendido algunas, pero la renta ahora en papeles de obligaciones alcanzaba 365,550 pesos, una cantidad demasiado importante. Sin embargo, algunas de las religiosas se irían al convento de Regina Cheli, que está, lo que queda, la iglesia está en la calle de Bolívar. Pero también ahí en ese escenario, algunas de las religiosas se irían a refugiar a la casa conocida como Belén de las Mochas, conocida también como Casa de las Recogidas, que está donde hoy se ubica el Centro Escolar Revolución, enfrente de lo que era el convento de Belén. Algunas otras religiosas se irían a su casa y finalmente las que quedaban todavía en ejercicio fueron exclaustradas en el año de 1863. A partir de entonces, se perdió la posibilidad de la orden, aunque muchos años después reaparecería. En ese horizonte, algunas de las religiosas, el convento se había totalmente desalojado, pero quedaba una rendija en una calle que estaba anexa al convento y ahí se metieron algunas monjas hasta el año de 1874 en que sería notificado. Imagínese usted la vida de estas mujeres que, no podían exhibirse a la luz pública, tenían que buscar
buscar quién a través de las rendijas les pasara provisiones, pero así vivieron de 1863 a 1874. Cuéntame un poquito del estado en el que se encuentra el templo. Bueno, en el 2009 entró el INA, le dieron su primera remozada, toda la parte de lo que es el cañón, porque estaba muy agrietado con el sismo del 85. Ah, sí. Sí, y se perdió gran parte de la ornamentación y de las pinturas que se tenían. Lo importante de aquí tenía varias imágenes religiosas, ángeles y otras imágenes que ya se perdieron también. Lo mismo de la cúpula, ya se perdió gran parte de la ornamentación y de los dibujos o de las pinturas que se tenían. Todavía en el escenario del barrio de la Merced quedan las huellas de lo que fuera este histórico, importantísimo convento de Jesús María. Pero de todo aquello que fue, quedaría solamente esta iglesia. Esta iglesia fue edificada entre el año de 1587 y 1589. En su edificación han intervenido una gran cantidad de arquitectos en virtud de que ha sido remodelada en varias ocasiones. Por ejemplo, las cúpulas actuales, bueno, esas las hizo ni más ni menos que el arquitecto Pedro de Arrieta, uno de los más connotados de su tiempo. Cuando llega la exclaustración en el año de 1861, resulta que el que era gobernador de distrito, Juan José Vaz, decide acabar con la iglesia. Juan José Vaz era un hombre que decía cada vez que veía una iglesia que cuántas escuelas se harían en esos terrenos. Era un hombre que, bueno, pues actualmente diríamos un comecuras. Este personaje, sin embargo, a pesar del decreto que había dado para derribar la iglesia, bueno, pues se tuvo la fortuna de que el presidente de la República, Ignacio Comonfort, 2 días después publicara un decreto en sentido contrario. Eso salvó a la iglesia. Sin embargo, durante muchos años esta iglesia estuvo asumida por el gobierno. Por ejemplo, entre 1930 y 1935 fue parte del Archivo General de la Nación. Concretamente, en este lugar se guardaban los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Todo ello, y desde luego todo el horizonte de que se iba, no se iba, llegó el momento en que fue saqueada la iglesia. Aquí, como podemos ver, hay un retablo de carácter neoclásico, pero le falta lo principal, le falta lo que era la parte de madera cubierta de oro, que tenía no solamente ahí, sino en los costados. Aquí había en su momento una pintura de Simón Pereins. ¿Quién es Simón Pereins? Bueno, es un hombre flamenco que vino a la Nueva España, uno de los grandes pintores. Todavía hay un recuerdo allí en la Catedral Metropolitana de la Virgen del Perdón. Resulta que este hombre fue acusado por envidiosos de que prefería hacer retratos mundanos que religiosos y que había dicho que últimamente el adulterio pues no era precisamente un gran pecado. Eso lo llevaría a las mazmorras de la Inquisición y ahí, para perdonarlo, una vez que no pudieron comprobarle los delitos, entonces le dijeron que pintara una virgen, la mejor de todas, y efectivamente pintó una virgen impresionante que presidía justamente el altar del perdón, en la puerta del perdón de la Catedral Metropolitana. De él se conserva todavía una pintura, por ejemplo, de San Cristóbal, el hombre que dicen cargó en su hombro al niño Jesús cuando quería cruzar un río. Otra de las anécdotas fue que después entró el comercio ambulante y se pegaron de las paredes del templo. Entonces mi antecesor mandó poner estos ángeles con esos tipo de altares para limitar, para que se respetara la cuestión del templo como tal. El templo anteriormente, la capilla era muy austera, no tenía adornación, no tenía relieve, no tenía nada. Manuel Tolsá va a ser el que le da el acabado neoclásico. Va a ser un acabado neoclásico con adornos y con pinturas en óleo. La pintura que encontramos al frente es de Joaquín Cordero,
que es la presentación de Jesús perdido y hallado en el templo. Otro de los artistas más afamados también. De aquel entonces, sí. Sí, exactamente. Y Manuel Dolza va a darle también el acabado a los candiles que posee hoy en día el templo. Que son los que vemos. Los que vemos ahorita, sí. De este templo, de esta iglesia de Jesús María, se conserva todavía la celosía del coro alto que permitía que las monjas realizaran coros sin que estuvieran expuestas a la curiosidad pública. Aquí están todavía algunas imágenes importantes, se conserva pues el estilo de carácter neoclásico, aunque la portada tiene un barroco subido, podríamos decir que un barroco casi lindando con el churrigueresco. Pero aquí también en su momento se veneró a la Virgen de la Soledad. Esta estaba en la iglesia de la Soledad de la Santa Cruz, que está también en la zona de la Merced, pero que había sido dañada la iglesia en el terremoto del año de 1845. La Virgen llegó aquí y aquí llegaba su feligresía. También durante muchos años la feligresía tenía la oportunidad de orar a la Virgen del Agua. Aquí también, pues se ha dado una gran cantidad de sucesos. Por ejemplo, en el año de 1929 hubo un pavoroso incendio. Por otra parte también, pues la iglesia ha sido mutilada en varias ocasiones, pero la belleza está ahí. Lo que fuera del convento de Jesús María se mantiene todavía en el escenario de las piedras que rodean el lugar. Entre las muchas historias del convento de Jesús María, hay una que habla de una religiosa llamada Tomasa Benavides, viuda de Ávila. Ella había entrado muy pequeña por su pobreza al convento, había salido con cierta preparación, había trabajado, pero posteriormente, cuando ya estaba en edad de casar, había regresado al convento, quien le proporcionó una pequeña dote para que pudiera casarse. De acuerdo con la dote, a veces las mujeres que tenían cierta alcurnia tenían que casarse con gente inferior. Ese fue el caso de ella. Finalmente quedaría viuda y el marido le dejó solamente el menaje de la casa. Los muebles los vendería la mujer y regresaría al convento. En una noche, estando dormida, se encontró en un sueño a un sacerdote que subía la escalera del convento como si estuviera flotando. Y ese sacerdote se acercaba a ella y le pedía, casi le suplicaba que rezara por él para que saliera del purgatorio donde estaba inmersa su alma. Posteriormente, el mensaje se siguió repitiendo, ella se lo comunicó a la comunidad y de pronto, en alguna ocasión, esta imagen, que ya no sabía si era real o irreal, ya no sabía si era sueño o era una visión, de pronto le tomaría el brazo y cuando las religiosas llegaron a los gritos, se encontraron con un olor a carne quemada. El religioso le había dejado los 5 dedos de la mano impresos en el brazo. Entonces, no hubo poder médico que pudiera curarla, no hubo forma de quitarle esa horrible llaga que se le había creado. Y entonces ella decidió hacer una serie de sacrificios, se ponía piedras en los zapatos, se ponía una serie de tormentos en la espalda, en ocasiones se golpeaba con cadenas, en ocasiones, hacía que toda la comunidad ayunara, en fin, hasta que un día amaneció ella y ya no tenía la huella en el brazo, lo cual indicaba que el sacerdote había regresado a donde debía de haber ido desde el principio. El convento lo tiene bajo el resguardo del INA. Ellos son los que están encargados del solo convento. A la Iglesia Católica se le entregan, porque se cerró el culto, y se le entregan en 1965-66, se abre otra vez al culto. Aquí estuvo el ejército en 1900, aquí reclutaban a los jóvenes para su servicio militar y solamente le entregan a la iglesia el puro recorte del templo. Cuando con las leyes de Benito Juárez, se fracciona todo, el convento era toda la cuadra, se fracciona por lotes, se vende y nada más se deja el templo
con el convento nada más. Pues muchísimas gracias, Padre. Un mensaje para todos los que quisieran venir aquí a visitar el Templo de Jesús María. Pues son bienvenidos los que gusten acudir aquí al templo. Es un templo riquísimo en historia, en arquitectura y pues estamos aquí para servir. Pues muchas gracias, Padre Ismael, por Estamos para recibirnos. servirles. Nosotros seguimos en Leyenda Urbana. Originalmente la iglesia de Jesús María estaba a resguardo de una reja de barrotes de hierro. Sin embargo, bueno, pues algunos fueron sustraídos, otros fueron derribados por automovilistas imprudentes y finalmente se decidió, bueno, quitarlo y ahora poner a resguardo de la iglesia estas figuras de carácter religioso, estas figuras de santos o de vírgenes. Sin embargo, bueno, pues en los ecos de esta iglesia, en los ecos de lo que fuera el convento de Jesús María, hay quienes guardan aún el recuerdo de esa silueta lánguida de Micaela de los Ángeles, la hija natural del rey de España, que fue refugiada para ocultar la vergüenza del propio monarca. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente en Canal 40, Proyecto 40, 21 a 30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.